por las iniciativas de decreto por el que se expide la Ley de órganos reguladores coordinados en materia energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Cuarto, dígame, senador. Con mucho gusto, senador. Cuarto, asimismo, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, a propuesta de sus respectivas juntas directivas, acuerdan el siguiente calendario para el análisis de la discusión y, en su caso, aprobación de los respectivos dictámenes correspondientes a las iniciativas señaladas en el párrafo que antecede. Dictamen primero, del 6 al 7 de junio, dictamen segundo, del 9 de junio del 2014, el dictamen tercero, 11 y 12 de junio del 2014, y dictamen cuarto, 16 y 17 de junio del 2014. Cualquier modificación a la propuesta del calendario de dictaminación será discutido y resuelto por las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera. Quinto, los proyectos de dictamen a que se refiere el párrafo anterior se deberán dar a conocer a los integrantes de las comisiones dictaminadoras por lo menos 48 horas antes de su discusión y, en su caso, aprobación. Sexto, a las reuniones de las Comisiones Unidas se podrá invitar a servidores públicos especialistas en la materia de que se trate, con la finalidad de que los integrantes de las Comisiones Unidas puedan hacer los cuestionamientos necesarios para ilustrar su juicio en el despacho del tema en estudio, de conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 184 del Reglamento del Senado de la República. Séptimo, las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras, con fundamento en el artículo 129, fracción octava, acuerdan llevar a cabo una reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera el día 29 de mayo del presente año, al tenor del siguiente orden del día. Orden del día: lista de asistencia y verificación de quórum, lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Tercero, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo aprobado por las respectivas juntas directivas, por el que se establece la organización y el método de trabajo para el estudio y la elaboración de los proyectos de dictamen correspondientes de las iniciativas en materia energética remitidas por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal el día 30 de abril del año en curso al Senado de la República, mismas que fueron turnadas a estas comisiones por la mesa directiva de dicho órgano legislativo. Cuarto, declaratoria de reunión de Comisiones Unidas en sesión permanente con la finalidad de implementar el presente acuerdo. Octavo, las reuniones de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera deberán ser transmitidas en vivo por el canal del Congreso. Noveno, atendiendo el principio de máxima publicidad, los acuerdos comparativos, versiones estenográficas, participaciones de servidores públicos, especialistas y expertos, fotografías, boletines, actas de reuniones de trabajo de las Comisiones Unidas, así como cualquier información relacionada con el proceso de estudio y dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, serán difundidas en la página oficial del Senado de la República o micrositio de las comisiones dictaminadoras. Transitorios: primero, el presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. Segundo, todo aquello que no se encuentre previsto en el presente acuerdo será discutido y resuelto por las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera. Tercero, aprobado el acuerdo, publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, 26 de mayo del 2014. Este acuerdo fue votado de la siguiente manera: el de la voz a favor por parte de la Comisión de Energía, Salvador Vega a favor por parte de la Comisión de Energía, el senador Rabindranath Salazar en contra, el senador Óscar Román Rosas González a favor, el senador Ernesto Gándara Camú a favor, el senador Juan Extensión Arihuela a favor, el senador Héctor Yunes a favor, Francisco Domínguez a favor, Jorge Luis Lavalle a favor, el senador Cabeza García de Vaca a favor, el senador Fernando Mayans en contra, el senador Adán Augusto López, ese día no asistió, la senadora Ninfa Salinas a favor y el senador Manuel Barlet en contra. Posterior a esa reunión,
y en respeto a lo que ustedes han estado planteando, me permito leer los resolutivos de la reunión de las mesas directivas, tal como lo se aprobó en el acuerdo que acabo de dar lectura, de fecha de 4 de junio, que a solicitud del Grupo Parlamentario del PAN, el senador Salvador Vega solicitara y por lo cual procedí a reunirlas. Resolutivos de ese día, acuerdo. Primero, las juntas directivas de las comisiones de energía y de estudios legislativos primero acuerdan modificar el primer párrafo y adicionar un tercer párrafo resolutivo cuarto del acuerdo de referencia para quedar como sigue. Cuarto, las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos primero acuerdan que el análisis y discusión de los respectivos proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas señaladas en el resolutivo tercero del acuerdo se realizarán dentro del periodo comprendido entre el 10 y el 23 de junio del presente año, conforme el orden siguiente. Dictamen 1. Iniciativa de ley por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman las diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. Dictamen 2. Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Geotérmica y se adicionan las reformas diversas a disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Dictamen tercero. Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y servicios relacionados con la misma. Y dictamen cuarto. Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Iniciativa de decreto por el que se expide la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos para análisis y discusión del 10 al 23 de junio del 2014. Una vez concluida la discusión de los 4 proyectos de dictamen por los integrantes de las Comisiones Unidas en un plazo no mayor de 48 horas, se someterá a votación. Segundo, las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos primera acuerdan modificar el resolutivo quinto del acuerdo de referencia para quedar como sigue. Quinto, los proyectos de dictamen a qué se refiere el párrafo anterior se deberán dar a conocer a los integrantes de las comisiones dictaminadoras por lo menos 24 horas antes de su discusión. Esto ocurrió en el Senado de la República el 4 de junio del 2014 y la votación de las mesas directivas fue la siguiente. El de la voz a favor, el senador Vega a favor, el senador Salazar en contra y de la Comisión de Estudios Legislativos primera, el senador Gracia a favor, el senador Miguel Ángel Chico Herrera a favor, el senador Robledo en contra, con la lista de asistencia correspondientes. Acto seguido me veo en la obligación, por lo que se ha dicho y además se me ha pedido que conteste, y con la paciencia del auditorio, a dar lectura, no he terminado, senador, a el documento que lamentablemente a los no miembros de esta comisión se les distribuyó tarde y lo siento, creo que todos fueron testigos, no hay ninguna intención de trampa, que aquí mismo se estaban sacando las copias. Voy a leer el acuerdo de referencia que nos ocupa y que ha sido ampliamente discutido nuevamente, porque pareciera que se hacen abstracciones que no contiene el acuerdo y que nos parece que sobradamente las contiene. Y por respeto a todos los presentes me parece que lo tenemos que reiterar. Con fundamento en el artículo 187, numeral segundo, del reglamento del Senado de la República, que la conducción de los trabajos de las Comisiones Unidas se hará en el siguiente orden. Primero, en las reuniones de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, primera, el presidente de la Junta Directiva de la Comisión Coordinadora conducirá las discusiones con el auxilio de las y los secretarios. Segundo, para el desarrollo de las discusiones, los integrantes de las comisiones harán uso de la palabra bajo las siguientes reglas. Primero, con base en el acuerdo tomado por las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras el pasado 4 de junio del presente año, mismo que ya le di lectura, las comisiones de Unidas de Energía y de Estudios Legislativos primera
llevarán a cabo el análisis y la discusión de los respectivos proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas señaladas en el resolutivo tercero del acuerdo dentro del periodo comprendido entre el 10 y 23 de junio del presente año. Segundo, los horarios de las reuniones de las Comisiones Unidas serán en un horario matutino comprendido de las 11 a las 14 horas y vespertino de las 17 a las 20 horas de lunes a viernes, y en su caso que la discusión respectiva de los proyectos de dictamen se prolongue, se habilitarán previo acuerdo de las Comisiones Unidas los días sábados y domingos y se podrán modificar los horarios establecidos. Tercero, al iniciar el análisis y la discusión de cada proyecto de dictamen, los grupos parlamentarios harán uso de la voz en orden ascendente para fijar su posicionamiento respecto al proyecto de dictamen respectivo hasta por 5 minutos. Cuarto, una vez agotadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, se habrá la discusión en lo general, para cual habrá 2 rondas de participaciones de aquellos senadores que deseen hacer uso de la palabra en el orden siguiente. A. El presidente formula una lista de oradores en contra y otra a favor y las da a conocer a las comisiones. B. Se abrirá un primer registro de aquellos senadores que deseen hacer uso de la palabra en contra y a favor del dictamen hasta por 10 minutos. C. Los oradores registrados intervienen alternativamente en contra y a favor. D. Una vez agotada la lista de oradores, se abrirá el registro para la segunda ronda de participaciones de los senadores hasta por 10 minutos. E. Una vez que hace uso de la palabra quienes lo han solicitado, el presidente, en base al reglamento, consulta si el asunto está suficientemente discutido. En caso de que el asunto no se encuentre suficientemente discutido, se procederá a abrir las rondas de intervenciones que sean necesarias hasta que el asunto se encuentre suficientemente discutido en lo general. Quinto, agotada la discusión en lo general, se procederá a abrir la discusión en lo particular. Nadie está sustituyendo la discusión en lo particular, para lo cual los y las senadores que así lo deseen podrán reservar por escrito de viva voz los artículos que quieran discutir. Se abrirá un registro de las reservas recibidas y se procederá a darle el uso de la palabra a las senadores y senadoras para que presenten un bloque de sus respectivas reservas hasta por 15 minutos. Sexto, una vez presentado cada bloque de reservas, se pondrá a consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas cada artículo presentado, si se acepta o no para su discusión. Séptimo, en caso de que un artículo reservado se acepte para su discusión, se abre un registro de oradores en contra y otro a favor. Octavo, cuando han hablado hasta 3 oradores en contra y 3 a favor, el presidente, tal como lo dice el reglamento, informa sobre quienes han intervenido, así como los nombres de los inscritos pendientes de hacerlo y consulta al Pleno de las comisiones si el asunto ha sido suficientemente discutido o no. Noveno, si las comisiones consideran que sí, el presidente declara concluida la discusión del artículo reservado. Décimo, si las comisiones responden que no ha sido suficientemente discutido, continúan las intervenciones pendientes. El presidente repite la consulta cuando han intervenido 3 oradoras más allá de cada lista y así en lo sucesivo. Onceavo, concluida la discusión de un proyecto de dictamen, se procederá a declarar un receso. Yo sí quiero reafirmar aquí, señoras y señores senadores, que en primer lugar queremos insistir que no hay violación alguna al reglamento. La propuesta que ha sido presentada y que deberá ser aprobada, en su caso, por las Comisiones Unidas, tiene el propósito de desarrollar de manera puntual el procedimiento que deben seguir estas comisiones apegadas a nuestras normas reglamentarias. El acuerdo aprobado por las Comisiones Unidas el pasado 29 de mayo, al cual le he dado lectura, encuentra su fundamento en el artículo 187, numeral 2, del reglamento del Senado, el que nos rige a todos,
por lo que el mismo reglamento establece una parte legítima para que se pueda definir un procedimiento de análisis y discusión general. Con las reglas que estamos proponiendo, no se está limitando el debate a los integrantes de las comisiones. Por el contrario, la propuesta que han presentado las presidencias de estas comisiones es aún más amplia a lo que establece nuestro reglamento y permite que participen todos los senadores que deseen hacerlo. El reglamento claramente establece que efectivamente la discusión de los dictámenes se llevará a cabo posterior a las discusiones en lo general y en lo particular, y ese hecho no se está violentando. Primero se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular, con base en las reservas que se registren, y deberán ser votadas en el orden establecido en el acuerdo. Señoras senadoras, senadores, no estamos violentando ninguna disposición legal ni reglamentaria. Estamos tomando ejemplo del ejercicio que muchas ocasiones hemos utilizado en el Pleno para normar la discusión. De manera transparente, a la vista de toda la ciudadanía, sus expresiones y sus intervenciones en este momento se han difundido en el canal del Congreso, por lo que coincidimos todos los integrantes de estas comisiones en que debemos aprobar las reglas para el debate, y eso es lo que procederemos a someter a su consulta en un momento. En este caso en particular, quiero insistir que las juntas directivas han acordado el método de discusión, en donde claramente se establece que primero se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Y al final de la discusión de los proyectos de dictamen, se pasará a la votación de los mismos y, por lo tanto, pido al secretario, y por lo tanto es una discusión en donde nosotros estamos, con todo el respeto que nos merecen nuestras diferencias, aportando la base reglamentaria que no violenta la vida interna del Senado. Es evidente que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, es evidente. Nosotros creemos que estamos apegados al reglamento, y hay aquí quien cree que no es así. Creo que lo que no somos jueces. Nosotros estamos proponiendo un procedimiento con basamento legal para determinar a partir de la votación de lo que se votó en comisiones unidas de ambas comisiones. El senador Bartlett ha pedido la palabra para hechos. No dejará usted de reconocer, señor presidente, que hemos sido muy atentos a todo esto que nos ha leído usted, absolutamente innecesario, porque lo que realmente cuenta, atienda usted, señor presidente, no es, ya sabemos que usted es jocoso y se divierte mucho aquí, pero atienda usted porque tiene una responsabilidad en manejar una sesión de comisiones conjuntas. Cuando usted lee los antecedentes del último acuerdo, sí ha habido una votación de comisiones. El último acuerdo fue un acuerdo de mesas directivas. Y las mesas directivas, usted lo acaba de decir, no tienen facultades para imponerle a las comisiones nada. Es simplemente lo último, una propuesta que ustedes hicieron a comisiones. Es muy importante decir, porque insisten en que una vez que las mesas directivas decidieron, ya no se puede discutir, y eso es falso. O sea, el último acuerdo, que es el que debió usted haber leído, fue de mesas directivas nada más. Por lo tanto, todo es discutible, todo. Y ese acuerdo es una propuesta que se nos hace el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. El senador Encinas. Gracias, señor Penchina. Le agradecemos la amplia y vasta respuesta que le daba al senador Barbosa respecto a si se podía o no reservar un artículo de este punto de acuerdo. Lamentablemente no leyó el artículo sobre el cual se funda esta solicitud, porque tratándose de dictámenes de ley, puntos de acuerdo o cualquier otro tipo de resolución que adopten las comisiones ordinarias del Congreso, pues debe ceñirse a lo establecido en el artículo 149.
que es el relativo a la conducción de los trabajos en la reunión. Y en particular la fracción número la cuarta, dice: los senadores pueden reservar artículos de un proyecto de dictamen o resolución para su discusión en lo particular. En este caso, el tiempo máximo de cada intervención es hasta de 10 minutos y de acuerdo a la fracción quinta, concluida esta discusión de un proyecto de dictamen o resolución, se procede a su votación. Entonces, fue muy interesante escuchar este acuerdo que proponen, porque es acuerdo de las mesas directivas que tendrá que considerar el Pleno. Replicando esto, sí, tendrá que usarse y considerar esta práctica. Sí. Eso yo no le. ¿No? ¿No pueden traer a Raúl Cervantes mejor? Bueno, entonces, se trata de una propuesta que tiene que resolverse aquí, en este método de más barato por docena, porque pues, la lógica de 4 dictámenes, de 4 leyes cada uno, donde tendremos que desahogar en 13 días 21 leyes, considerando las que nos envíen como minutas la Cámara de Diputados, pues genera pues no solamente muchas limitaciones para el debate de fondo, sino también pretende limitar nuestros derechos. Por eso era mi pregunta al senador Gracia, que no me la respondió, porque en estos paquetes de más barato por docena, explíquenme cómo vamos a poder discutir, de acuerdo a la fracción quinta del punto 2 del acuerdo que proponen para el mecanismo de debates, abrir un registro de reservas y darnos el uso de la palabra para que en un solo acto hagamos en 15 minutos la presentación de reservas a 4 leyes en un mismo dictamen. Discúlpenme, eso es absolutamente ilegal, viola los reglamentos, rompe con nuestras prácticas parlamentarias y al final pues, va a suceder lo de siempre, van a querer darnos un mayoriteo y al día siguiente presentar un adendum de algo que ni siquiera discutimos, como ha sucedido últimamente. Nosotros pedimos se retire, se lo planteo formalmente, la fracción quinta del punto 2, en donde se limita a 15 minutos la presentación de las reservas que podamos hacer a un dictamen que contiene la reserva, sino particular que un dictamen que tiene hasta 4 leyes distintas, algunas, por cierto, de nueva emisión. Para hechos, señor presidente. ¿Terminó, senador Encinas? Para hechos. ¿Me permiten tantito? ¿Me permiten tantito? El senador Mayans ya está inscrito, el senador Pedraza ya está inscrito, el senador de Médicis pide la palabra y yo le concedo el uso de la palabra al senador Gracia para alusiones personales. Yo sostengo que no hay ninguna violación y en el caso que se aduce como ilegal, pues esta práctica se ha realizado inclusive en el Pleno de este Senado sin que nadie refiera lo contrario. Claro que sí. Yo les pido que guardemos el orden. Tiene usted el uso de la palabra, senador Mayans. O sea, nada más que nos ilustre el senador Gracia cuál fue el caso. Si usted dice que ha pasado, yo le cedo primero que nos ilustre cuál fue el caso en el Pleno. No hay diálogo, senador. No hay diálogos. Usted tiene el uso de la palabra. Nada más que cantinflea el senador Gracia. Que sea claro y preciso y conciso. Tiene usted el uso de la palabra. Una vez más, señores legisladores, se altera el procedimiento de análisis y discusión previa que debe desarrollarse para elaborar un proyectos de dictamen. Primero, llegamos aquí con un proyecto de dictamen sin que previamente estas comisiones hayan analizado y discutido las iniciativas
enviadas por el Ejecutivo Federal. Aquí está secretario de la Comisión de Energía, el senador Rabín. Aquí está el secretario también de Estudios Legislativos, primera, Zoe Robledo, los cuales nunca fueron invitados ni convocados a una sesión de trabajo de las mesas directivas. Así de claro. Para poder formular la decisión o decisiones que deberán plasmarse en los dictámenes, tal como lo prevé el artículo 182 del reglamento de esta Cámara que hemos mencionado. Y lo voy a volver a mencionar, aunque parezcamos disco rayado. Los dictámenes legislativos son los documentos formulados en comisiones por los cuales se propone al Pleno una decisión sobre las iniciativas o proyectos turnados por el presidente. Al emitir dictamen, las comisiones proponen aprobar, modificar o desechar parcial o totalmente iniciativas o proyectos. Con el formato que se propuso desde un inicio, se infringe además el artículo 113, senador Gracia, el artículo 113 del propio reglamento del Senado, en virtud de que se inhabilita a estas comisiones, a ejercer plenamente sus facultades de deliberación, consulta, investigación, análisis y debates previos para poder elaborar los proyectos de dictámenes respectivos. Les leo el artículo 113. Las comisiones, senador Gracia, las comisiones, como forma de organización interna del trabajo legislativo, se constituyen por mandato de ley y por acuerdo del Pleno para el adecuado cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades del Senado. En las comisiones se dictamina, se investiga, se consulta, se analiza, se debate y resuelve sobre las materias de sus competencias. Si nos han argumentado que para efectos del desahogo de una iniciativa, cuando las circunstancias así lo requieran, se puede acordar un formato especial, conforme al artículo 187 del reglamento, en efecto, se puede acordar un formato especial que evidentemente debe sujetarse al propio reglamento, toda vez que estas comisiones no pueden renunciar a sus facultades ya enunciadas de deliberación, consulta, investigación, análisis y debates previos para poder elaborar los proyectos de dictamen. En el artículo 187 ya lo hemos leído, sin embargo, de lo anterior se concluye que el acuerdo que se ha aprobado con las modificaciones en torno a las fechas de discusión de dictámenes es contrario a las normas reglamentarias que el Senado de la República se ha fijado para poder cumplir con la alta responsabilidad de sus funciones legislativas. En consecuencia, pido a las juntas directivas de estas comisiones unidas, senador Gracia, se repare el procedimiento legislativo con el objeto de que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal sean sujetas del proceso de análisis, discusión y dictaminación de lo que han carecido el día de hoy. Por lo tanto, la discusión y votación de estos dictámenes se sujete invariablemente a las normas establecidas en el capítulo 7 del título 6 del reglamento del Senado. ¿Es cuánto? ¿El senador de Médicis? Estás después del senador de Médicis, pero entonces tu compañero, si gustas. Sí. Muchas gracias, presidente, con su venia. Hemos estado insistiendo
en el tema de la interpretación del numeral 2 al que usted cita como fundamento para elaborar este acuerdo. Si quiero leerlo despacito para que tratemos de entendernos. Dice el numeral 2. Cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran, cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran, las comisiones unidas pueden acordar un formato especial para la formulación y discusión de un dictamen. Es decir, esta primera parte del artículo hasta donde dice cuando así lo requieran, es ahí donde las comisiones unidas tienen que fundar y motivar el por qué este acuerdo. El artículo les da la facultad para elaborar una situación especial, pero es obligación de la comisión dar los fundamentos y motivos del por qué se está elaborando este punto de acuerdo y no se está llevando a cabo lo que señala el numeral 1 del citado artículo 87. No es suficiente citar, repito, se requiere fundar y motivar el por qué se está elaborando un proyecto o un formato diferente al que está planteando el numeral 1. Por eso yo he insistido en que no ha lugar, presidente, al numeral 2, que nos ajustemos a lo que dice el 1, desahoguemos a plenitud y le aseguro que aquí vamos a salir bien si usted se ajusta a lo marcado por el reglamento. Muchas gracias. Senador de Médicis, por el respeto del tiempo de todos, no leí ni los objetivos, ni los antecedentes, ni los considerandos. Aquí no vienen, A ver, permítame terminar. Por eso, pues, entonces no nos completo el documento. Por respeto al tiempo de todos, yo no leí los objetivos, los antecedentes, la exposición de motivos, el basamento jurídico de los acuerdos de 29 de mayo y de 4 de julio, no del documento que usted tiene. Acabo de ordenar. Aquí estamos discutiendo ¿Me esto. permite terminar? Sí, pero estamos discutiendo esto. Por respeto a ustedes, en su tiempo no los leí, pero acabo de ordenar a la Secretaría Técnica, seguramente porque usted no es miembro de la comisión, le voy a hacer llegar los acuerdos a los que di lectura únicamente a los resolutivos para que usted tenga todos los antecedentes, que entiendo es lo que usted solicita. El senador Isidro Pedraza. Gracias, presidente Penchina. Hace rato, al inicio de su intervención, le preguntó al senador Barbosa cuál era la argumentación jurídica para que se pudiera votar en lo particular el proyecto de documento que hoy estamos discutiendo y que no hemos logrado abordar en su totalidad, que este es un dictamen que presenta las dos presidencias de la Comisión de Energía y de Estudios Legislativos Primera, porque las comisiones no lo han hecho así. Digo, porque hay secretarios que no fueron convocados y fueron marginados absolutamente de este proceso de elaboración de este documento que pretende recoger lo que a juicio del presidente es la versión argumentativa que le da base legal a este punto de acuerdo. Y él dice, creo yo que esta es la base legal y entonces siento mucho diferir con ustedes. Yo creo que no se puede tratar un asunto con mucha responsabilidad y con seriedad, empezando por la creencia de que está bien. Aquí tenemos que dejar de manifiesta la certeza jurídica de lo que estamos haciendo tiene sustento legal. El senador Encinas, hace un momento, hizo referencia muy puntual al artículo 149, fracción cuarta, que da la posibilidad de discutir esto que se ha presentado aquí en lo particular también. Y máxime, si nos retrotraemos a la argumentación que la presidencia hizo de que tiene exposición de motivos, de que tiene un articulado y tiene una base legal y tiene artículos transitorios, creo que con mucha más razón estamos obligados a discutir en lo particular
este documento que se ha presentado. Pero yo aquí veo sentado a quien es presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, al senador Corral, Javier Corral, y creo que de alguna manera haría falta que quien preside esta comisión, cuando menos argumentara la creencia que ahora ha presentado el presidente de la Comisión de Energía, de sentir que está ajustado a un procedimiento reglamentario, lo que hoy trata de imponer como un documento producto de unas comisiones. Yo creo que la discusión central que hemos estado dejando aquí estriba en dos cosas. La litis que aquí se ha dejado son dos cosas. Uno, no se puede discutir un proyecto de dictamen en lo general, luego en lo particular y luego votarlo. La litis es particularmente entrar a como dice el reglamento que se debe de abordar. Se discute en lo general y se vota en lo general y luego ya hay elementos para discutir en lo particular. Si este documento es rechazado por una absoluta mayoría, ¿para qué le reservamos en lo particular cosas que van a ser rechazadas? Entonces esa es la obviedad. Y yo llamo la atención a esta reflexión porque eso es lo que hemos estado insistiendo nosotros. Y luego, de alguna manera, la forma como está planteada el abordar la discusión. Solamente dos oradores. Aquí tenemos que decir que se modifique, primero, en el numeral 2, sí, estamos abordando esta parte y creo que fundamentalmente ahí tenemos que dejar esta discusión porque nosotros no logramos entender esta necedad de sentir que imponiendo un documento que no tiene sustento jurídico puedan creer que ahora sí la va a encontrar porque se remitió a acuerdos unilaterales que ha hecho las dos presidencias de las Comisiones Unidas que le pretenden dar sustento jurídico. Ya le pasó al senador Lozano, que pretendió de manera omnipotente presentar un dictamen que él había elaborado a nombre de las comisiones de telecomunicaciones y creo que este pleno, por respeto, no aceptó una imposición de esa naturaleza. Entonces ahora, pues llamamos a ese respeto que adujo el presidente de la comisión, que nos tiene a nosotros, pues que nos trate con respeto, que no piense que no entendemos y que no comprendemos de qué manera están planteadas estas cosas, porque no parten de ninguna legalidad. Y la pregunta que yo le haría a él, como díganos jurídicamente, en base al reglamento, cuál es la base en que sustenta esta propuesta que está presentando a nombre de dos presidencias de comisión, no de dos comisiones. Y sí, el reglamento permite que se cometa esa atrocidad jurídica en el uso de el imponer un dictamen a discusión. Gracias, senador. El senador Ríos Peter. Sí, gracias, presidente. Yo creo que hay que, primero que nada, retomar el formato de la discusión en lo más amplio para poder entender lo bizarro de este debate. Y quiero traer a colación parte de la información pública que conocemos, que sin duda alguna esta discusión de comisiones no puede ser ajena a lo que nos ha tocado escuchar. A mí me ha tocado escuchar al Partido Acción Nacional exigiéndole al PRI que no habrá discusión energética o que no habrá un debate o una conclusión en el tema energético hasta en tanto no se hagan modificaciones en 17 entidades de la República. Yo creo que nosotros, compañeros y compañeras, no podemos ser ajenos a ese planteamiento público que ha hecho el PAN, porque si no, no entenderíamos, repito, lo bizarro de este debate, donde se le quiere hacer creer a los senadores y senadoras que estamos aquí sentados que estamos apegados al reglamento. Hablemosle primero a las cosas por su nombre para que entonces veamos si se le está queriendo dar vuelta y medio jugarnos el dedo en la boca. El PAN ha hecho pública con gran claridad su posición política respecto a no llegar a ninguna conclusión, en el tema energético, en tanto no se vote lo político electoral en 17 entidades federativas. Entonces, si uno no entiende eso, entonces no comprendería por qué tenemos de pronto un acuerdo en el cual se quiere que se debata, se discuta todo y todo se termine votando hasta el final.
Entonces me parece que hay que verlo en esa lógica, que es lo que está queriendo hacer señor presidente de la Comisión de Energía, en cierto sentido haciéndole el juego a la solicitud del PAN. Pues ¿qué es lo que está queriendo? Cumplir con un calendario para llegar a una conclusión de carácter política, dándole la vuelta al reglamento. Entonces, hablemosle a las cosas por su nombre, porque si no, no ponemos con claridad cuál es el tipo de debate, y entonces hay argumentaciones como que se ha hecho en el Pleno, como que se ha hecho en otras ocasiones, que si el uso y la costumbre. Creo que es indispensable, sobre todo porque hemos solicitado y exigido que este debate, no solamente el día de hoy, sino en todo lo que dure, lo podamos hacer lo más público a la ciudadanía, pues que se le hable a las cosas por su nombre. ¿Qué es lo que se quiere poner a consideración de estas comisiones unidas? Pues que se mantenga el acuerdo entre el PRI y el PAN hasta en tanto estén las reformas en los estados y entonces, como por arte de magia, pues caiga una votación a todas luces violatoria a lo que dice el reglamento en los artículos que han citado mis compañeros, en el 199 y el 200. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, senador. El senador Zoé Robledo. Finalmente, muchas gracias, senador. Permítame, senador. Daré la palabra al senador Zoé Robledo, al senador Javier Corral, y al término de la intervención del senador Javier Corral preguntaré a los asistentes integrantes de la Comisión de Energía y de Estudios Legislativos Primera si está suficientemente discutido en lo general. Tomaré las reservas de quienes deseen reservarlo para proceder después a la votación en lo general y poder desahogar las reservas en lo particular. Senador Zoé Robledo, por favor. Muchas gracias, senador Penchina. Simplemente para aclarar, como secretario de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, lo que se ha planteado y lo que ha ocurrido como ya lo mencionaba el senador Ríos Peter, en esta bizarra discusión que seguramente la población no está logrando entender ya el embrollo en el que se generó. Déjenme ponerlo en estos términos. Lo que estamos viendo es la crónica de una vocación democrática que fue de más a menos. Porque primero, el 26 de mayo, usted recordará, antes de plantearlo en las Comisiones Unidas, se votó y se aprobó por mayoría el acuerdo. Y luego se votó y se aprobó por mayoría el acuerdo, pero ya en Comisiones Unidas, no en la mesa directiva. Porque usted dijo que quería convocar y que fuera muy amplio el debate y que todos los integrantes de todas las comisiones, no solo los integrantes de las mesas directivas, debían de estar al tanto. Luego, el 4 de junio, decidió que por reglamento era suficiente que las mesas directivas lo votáramos. Ese mismo día, usted lo recordará, senador David Penchina, le dijimos que ese acuerdo aprobado por las mesas directivas por mayoría tenía que ir a las Comisiones Unidas. Y usted lo dijo, y ahí están las versiones estenográficas, dijo, no es necesario. Ya eso por reglamento no es necesario y casi había sido una graciosa concesión suya que todos los demás pudieran haber votado en esa ocasión. Ya cuando nosotros creíamos que eso no podía ser superado, llega con un acuerdo que ya no es de mesas directivas, ya es solamente de presidentes de las mesas. Entonces, ¿a dónde vamos? Cada vez su vocación democrática de ordenar el debate de manera plural se fue acotando hasta que llegó a intentar imponer su voluntad a lo Lozano. Eso es inaceptable, senador David Penchina. Se lo digo porque nosotros desde el primer día, se lo dijimos el senador Mayans y el senador Rabindranath, queríamos llevar esto a un debate donde imperaran las ideas y donde lo que se estuviera discutiendo tuviera fundamentos. Y usted a través de una interpretación muy suya del reglamento ha hecho lo que ha querido. ¿Por qué no estamos regresando a la lógica inicial de que todos los acuerdos tuvieran que ser votados no solo por las mesas directivas, mucho menos solamente por sus presidentes, sino por todos los integrantes de las comisiones? Otra vez, eso está ausente. Y ahora, hay un tema que está totalmente ajeno a una lógica reglamentaria, a menos que una interpretación muy particular así lo decida. Usted hizo una lista de sus
agravios y de las injurias que se le habían aquí propinado y decidió irlas contestando una por una. Ahora que acabe el senador Penchina, continúo. ¿Sí? Bueno, usted hizo un listado de cuáles eran los temas, como mencionó que lo habían descalificado y le habían preguntado y decidió ir contestando algunos de ellos, pero de manera muy discrecional, fue contestando las que quería y demás. Yo le he hecho una pregunta muy específica y de verdad espero su respuesta por el simple hecho de que usted es el presidente de esta comisión. ¿Vamos a esperar o no la respuesta de la Secretaría de Gobernación? ¿O vamos a asumir que está en una práctica de desacato a una petición del presidente del Senado, a quien yo respeto muchísimo, y también a una petición que usted firmó? ¿Qué vamos a hacer con esa respuesta? ¿La vamos a esperar o vamos a incorporar esa respuesta? Y se lo digo en aras de ordenar el debate. ¿O vamos a esperar esa respuesta cuando Gobernación decida entregarla? Cuando quizá ya haya acabado este debate. ¿Qué vamos a hacer como Comisiones Unidas respecto a la petición que usted y otros integrantes de la comisión firmaron para las cápsulas en cadena nacional a las 9 de la noche de este debate? Es lo menos que podemos hacer. ¿Vamos a esperar o no? Y la otra pregunta que le hice de manera muy clara y concreta. Usted sigue utilizando el artículo 187 en su fracción segunda para argumentar la validez de todo este momento político que estamos viviendo. Y usted ha señalado que cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto lo requieran, se puede establecer un acuerdo por encima del reglamento. Solamente insisto y quiero saber si el 26 de mayo los redactores de ese acuerdo que usted nos entregó no se habían dado cuenta que el paquete de dictámenes y de leyes que se van a discutir tienen esta lógica de integralidad y de secuencia que ha sido su argumento. Porque si no se habían percatado de esto el 26 de mayo, entonces está a duda la capacidad técnica de las presidencias de las comisiones para llevar a cabo este debate. Podríamos estar hasta de acuerdo respecto a que las vinculaciones que tienen de temas del dictamen 1 al dictamen 4 podrían impedir esto. Pero si el 26 de mayo ustedes no lo habían visto, entonces yo pongo en duda la capacidad técnica de una comisión y de su presidencia para llevar a cabo este debate. O abramos una posibilidad, que se explique con toda la transparencia y la claridad cuáles fueron las circunstancias que se modificaron del 26 de mayo al 4 de junio para plantear que el debate tenía que ser diferente. No estamos jugando, senador Penchina, y la gente tampoco está jugando ni está esperando cuáles son las disposiciones graciosas que puede tener una comisión. Esto es muy serio y por eso mismo le reitero y le solicito de manera muy respetuosa la respuesta puntual a estas dos preguntas para que podamos continuar este debate. De otra manera, es muy difícil que nosotros podamos tomar en serio el trabajo que se está haciendo en estas Comisiones Unidas. Muchas gracias. ¿Perdón? Sí, tiene la palabra. Se ha cerrado la lista, senador, y respecto a los hechos consignados por el senador Robledo. Perdón. Bueno, yo aquí sí les diría que. Pero ya se ha dicho que después del senador Corral. Yo avisé, con todo respeto, y creo que aquí todo el mundo ha hecho uso de la palabra, que después de la intervención del senador Zoé Robledo y del senador Javier Corral, que me hizo la petición antes de cantar el procedimiento, preguntaría a ustedes si está suficientemente discutido. Por lo tanto, tiene la palabra el senador Javier Corral. Gracias, presidente. Yo quisiera, más que por una interpelación, intervenir en esta sesión conforme al derecho que me confiere el reglamento como senador de la República. Con relación a la interpelación que ha hecho el senador Isidro Pedraza, diría que, bueno, yo estoy ahora impedido como presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para formular una especie de opinión o dictamen. Efectivamente, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado tiene entre sus facultades, se la confiere el artículo
102 de la Ley Orgánica del Congreso la posibilidad de ser consultado en materia de procedimientos, reglas e interpretación de la norma parlamentaria. Pero esa capacidad de la comisión está conferida a todos sus integrantes y se tendría que producir a partir de un dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que es un dictamen de opinión por consulta formulada por los órganos constitutivos de cualquiera de las cámaras. En este caso, los grupos parlamentarios, por ejemplo, pueden acudir a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Pero, aclarando esta posibilidad o aclarando esta competencia que la Ley Orgánica le da a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, yo sí quiero señalar que quiero expresar mi opinión sobre lo que aquí ha estado sucediendo. Yo no voy a dejar de expresar mi punto de vista desde mi opinión muy particular, porque además he decidido participar de las discusiones de la reforma energética, aunque no sea miembro de las comisiones de energía y de estudios legislativos. Yo voy a presentar en esta discusión una participación e incluso formularé reservas a los dictámenes propuestos. De hecho, he venido a escuchar el debate. Lamento que todavía no podamos entrar en la materia sustantiva, que es lo que yo creo que todos estamos esperando. Pero sí debo decir que yo estoy muy preocupado, y aquí sí hablo más bajo el principio de si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque entonces yo podría anticipar que lo que aquí se está asentando como un acuerdo parlamentario pueda después imponerse en la discusión de otras comisiones unidas, lo cual me parece que sería un antecedente nefasto. Es muy importante distinguir el método de discusión de las comisiones. Efectivamente, el 187 del reglamento remite que la discusión de los proyectos de dictamen se rigen bajo las reglas de discusión de votación que están señaladas en el título sexto del capítulo séptimo de nuestro reglamento, que es del 148 hasta el 149, 150, 151 y 52, y que son clarísimos en términos de establecer la prelación de la discusión, tanto en lo general como en lo particular. Yo discrepo de la interpretación que dice que no hay violación legal cuando se pasa de la discusión general a lo particular sin votación en lo general. Entonces, ¿cuál sería el sentido de apartar o de reservar en lo particular los artículos? Esa tiene un propósito absoluto, distinguir en el legislador su voto general de sus reservas particulares. Yo discrepo, pues, de esa interpretación y creo que sí debiera ser sometida a consulta de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Yo adelanto mi opinión en lo particular. Lo que me parece gravísimo, lo digo sinceramente, es el bloque de reservas. Pues porque, miren, también lo digo bajo el principio de si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. El 149 del reglamento es clarísimo, pues uno separa por artículo. Efectivamente, en el proceso de discusión del Pleno, el reglamento da la posibilidad, en el artículo 201, numeral 3, de apartar artículos o grupos de artículo, dice el reglamento. Pero es una opción del legislador, es una prerrogativa del senador o del diputado. No pueden votar ustedes, no pueden votar aquí contra la ley, porque entonces están cometiendo una violación a la discusión reglamentaria. ¿Cómo van a votar que nada más puedan presentar reservas por bloque por 15 minutos? Esa es una prerrogativa de uno. Uno sabe si por economía procesal o por materia sustantiva o por materia adjetiva del procedimiento agrupa. Lo hemos hecho infinidad de ocasiones, pero está en la prerrogativa de los legisladores. Es derecho de uno irse artículo por artículo o en bloque. Entonces yo sí estoy muy preocupado, porque yo voy a participar de esta discusión y yo no quiero que a mí me vayan a someter al procedimiento del bloque de reservas, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos mal.
no lo estoy hablando como una opinión de la comisión. La comisión tendría que reunirse. Lo hago a título personal. Yo creo que ahí hay un antecedente que puede ser muy nefasto y yo ya lo estoy viendo para telecomunicaciones también. Te pregunto a las y los legisladores integrantes de las comisiones de energía. Se había cerrado la lista, estoy obligado. Senador, tiene usted la palabra. Gracias. Lo que dice el senador Corral es muy importante y muy grave, y por eso esta discusión de más de 3 horas, es difícil hacer conciencia, pero por lo menos que quede claro y que no vaya a trascender, y que el senador Gracia ponga atención a la violación al reglamento que se está tratando de hacer aquí. Pobre reglamento, está más violada que una corcholata. Segundo, se pidió el turno a diferentes comisiones, senador David Penchina. Es el día de hoy, no sé si el senador Rabín o algún otro, no tenemos notificación, por lo menos yo, al día de hoy, no tenemos notificación de qué pasó con la ampliación de turnos. Tantas leyes, tantos documentos en nada más una comisión, que es la Comisión de Energía, porque la otra nada más para ver que no se viole lo más violado que se pretende aquí, que es el reglamento. Y yo le pregunto si no es importante, por ejemplo, que la Comisión de Recursos Hidráulicos participe en el análisis y discusión de esta comisión. El senador Corral es de Chihuahua, Patricio Martínez no está aquí, pero es también de Chihuahua, la senadora Guerra, que es de Nuevo León, donde no hay agua, y ojalá y el pueblo sepa, porque veo que aquí no se sabe, de que son, senador Corral, entre 9 a 29 millones de litros de agua por pozo, cuando en Nuevo León, cuando en Tamaulipas, cuando en Chihuahua no hay ni para tomar el agua, ni para bañarse, ni para lo mínimo indispensable. Y todavía los Estados Unidos nos están exigiendo que le entreguemos un mundo de cantidades de agua que se le deben a los Estados Unidos. Y aquí, sin que participe, es el ejemplo, la Comisión de Energía, la Comisión de Recursos Hidráulicos, en el asunto del agua, que no es indispensable que participen. Igual con lo de la expropiación de los terrenos ejidales y el saqueo que le van a hacer de las tierras a los ciudadanos mexicanos, que estamos viendo como si fuera esa película La Rosa Blanca, donde hay petróleo, me lo das porque me lo das y si no te lo quito, y no hay ahí algunas otras comisiones que tengan que participar en esto. ¿Por qué nada más la de energía? Nosotros pedimos ampliación y por lo menos el día de hoy no tenemos ninguna información, ningún oficio que nos diga se negó a la ampliación. Esto es plan con maña, es el negocio, es la mafia que nada más quiere que una sola comisión en rapidito, en la madrugada, como va a ser, se puedan dictaminar estas cosas. Y la otro hecho, y quiero denunciarlo aquí públicamente, es el hecho de que el presidente de la Comisión de Energía, David Penchina, acudió al estado de Tabasco a una reunión organizada por Roberto Madrazo Pintado, con Adi García, de operadora política, a reunirse con los constructores, y llegó con un léxico prosaico a referirse a los representantes de Tabasco y al pueblo de Tabasco. Entonces yo le exijo una disculpa pública por ir a ofender a todo un pueblo, al senador Penchina, pobre de los ciudadanos de Hidalgo. Gracias, senador. Procederemos a preguntar a los integrantes de las comisiones. Ya está cerrada la lista, senador. Voy a preguntar a las... ¿Me permite desahogar el punto de Isidro? Es una moción de procedimiento, nada más, presidente. Antes ¿De qué procedimiento? De ese que quieres hacer. Yo lo que quiero hacer es la moción siguiente. Ya sabes lo que va a pasar. No. Yo quiero hacer una moción siguiente, y con todo respeto, y en que se burle mi compañero John. No me burlo. Bueno, pues es que
no dan oportunidad ni siquiera a poder encontrar una salida en términos de lo que esto ha significado. Moción. Para nosotros es preocupante la forma como se ha presentado ese acuerdo, de tal suerte que yo creo y considero que esta mesa directiva de las comisiones debe hacer un receso, revise lo que hemos estado observando y que después de media hora, una hora, nos informen cuál es la viabilidad de este documento. No se trata de exhibirnos, se trata de encontrar un camino racional, legal, políticamente justo para abordar esta discusión. De lo otro, de antemano, vamos a viciar y vamos a estar prejuzgando las cosas que se hagan aquí. Yo sugiero que esto puede salvar, que no se ventile públicamente, que se resuelva y que nos den una respuesta en ese sentido al interior de las comisiones, presidente Penchina, y con toda responsabilidad lo estoy haciendo, no estoy entorpeciendo. Quiero proponer para que esta discusión no sea estéril, avance y tenga resultados. Le he escuchado con atención, senador. Pregunto a los integrantes y a las integrantes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos primera, si este asunto en lo general está suficientemente discutido. Ruego que los que estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano. En contra de que esté suficientemente discutido, integrantes solo de las comisiones de Energía y de puntos legislativos son 4 en contra. Por lo tanto, está suficientemente discutido. Antes de pasar a la votación en lo general del acuerdo que ha sido materia de esta larga discusión, yo rogaría a los presentes que en lo particular me expresen sus reservas. Empezaría por quien pidió la primera reserva, que entiendo era el senador Barbosa. Y le pido a la Secretaría que me ayude a tomar nota y al senador Gracia. Perdón, si te pones en el micrófono. No se oye, Miguel. Es el punto 2. Punto 2 del acuerdo. El punto 2 Arábigo, fracción primera. Fracción primera, ajá. El punto, la fracción cuarta del mismo punto 2. Ajá. La fracción quinta del mismo punto 2. Ajá. Y la fracción octava del mismo punto 2. Ahorita paso a votarlo en general. Es que primero se toman las reservas. A veces que sí es así. ¿Quién más? La senadora Dolores Padierna. La fracción tercera del numeral 2 y la fracción quinta. Permítame, senadora. Fracción tercera del punto 2. Punto 2. Ajá. La quinta del punto 2. La quinta del punto 2, al igual que el senador Barbosa, ¿es diferente? Pues no sé ¿Sí? qué vaya a decir él, no adivino. Ok, fracción quinta. ¿Cuál otra, senadora? Con esas dos. Perfecto. El senador Encinas. La fracción quinta del punto 2 también. Perdón, permítanme. Dolores, Padierna, Barbosa, Encinas. Del punto 2, el senador Encina, también la fracción quinta. El senador Bartlett. Cuarto romano, ¿de qué punto, senador? ¿Perdón? ¿Del punto D? No. ¿Perdón? D de dedo, cuarto romano. Quinto romano, del D también. Correcto. El senador Salazar. Del punto 2, la fracción tercera. Punto 2, fracción tercera. Fracción quinta. Ajá. Y fracción octava. Fracción octava. ¿Alguien más? Corral. Senador Corral. ¿Perdón? ¿El 2 y 5 del punto 2, senador? Entonces, senador Corral, es del punto 2, las fracciones 2 y la fracción quinta, ¿es correcto, senador? La cuarta y la quinta. Correcto.
El senador Armando Ríos Peter. Del punto 2, la fracción quinta también. Y la misma el senador de Médicis. Permítanme, es nada más para no equivocarme. Es Ríos Peter, de Médicis, también la fracción quinta del 2. El senador Luis Sánchez. El punto 2, la cuarta y la quinta. La cuarta y la quinta. Es Luis Sánchez. El senador, Paisano tuyo, Isidro Pedraza. paisano mío, Isidro Pedraza. La fracción 1, digo el número 1 del documento, la fracción 2. Espérame, el numeral 1 arábigo. Uno, sí. Entonces, permíteme. Es numeral 1 arábigo del documento. Del numeral 2 arábigo, el 2 romano. Del numeral 2, el 2 romano. El 3 el 3, romano. El 4 romano. El 4 romano. Y el 5 lo reservaron muchos. Y el 5. No, el 5 ya no. Ya lo el 5 ya reservaron no, ok. El cuarto también lo reservaron muchos. ¿Son todos? Del punto 2, fracción 3. Punto 2, fracción 3. 2 arábigo. 2 arábigo. Correcto. No, 2 arábigo, 3 romano. Sí, claro. Muy bien. Perdón, el senador Sobe. Del punto 2, el séptimo romano. Punto 2 arábigo, séptimo romano. 11º romano. 11º de ese mismo punto 2. Sí, es el único romano que tiene. ¿Correcto? Y una adición. Una adición. Correcto. Bueno, en el orden inscritos tiene la palabra para presentar sus reservas el senador Barbosa. Terminada la propuesta de cada uno de los legisladores, preguntaré si es de admitirse o no a discusión lo presentado por cada uno de los legisladores. Senador Barbosa. Gracias. Voy a pedir la asistencia de la Secretaría de alguna de las dos comisiones de dictamen para presentar cada una de mis reservas. Entonces, primero, voy a presentar la que se refiere a la fracción primera del punto 2, entonces pediré a la Secretaría de lectura a esa fracción. ¿Se puede, verdad? ¿El arábigo 2? Sí, por favor, estando muy La cansado. fracción primera dice, con base en el acuerdo tomado por la Junta de Directivas de las Comisiones Dictaminadoras del pasado 4 de junio del presente año, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera llevarán a cabo el análisis y la discusión de los respectivos proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas señaladas en el resolutivo tercero del acuerdo dentro del periodo comprendido en el entre el 10 y 23 de junio del presente año. ¿Es cuánto, senador? Perdón, sí es una observación que se me está haciendo y la planteo. No se ha votado en lo general. Se votó Tiene usted la razón. Una vez tomadas, le agradezco la observación. Una vez tomadas las reservas, los que estén por la afirmativa de aprobar el acuerdo, en lo general, integrantes de las comisiones de energía y primera de estudios legislativos, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la afirmativa. Por la afirmativa. Tomaste la votación. Y los que estén por la negativa. Es notorio, ¿verdad? Por lo tanto, queda aprobado el acuerdo en lo general y pasaríamos a
discutir en lo particular las reservas presentadas por cada uno de los legisladores. Sí. El senador Barbosa me pidió leer la fracción primera del numeral 2 Ya arábigo, se leyó. ya lo hice Sí. y estoy a sus órdenes. No, a ver, quisiera también el auxilio, no de la presidencia, se me hace muy displicente, gracias, pero algún secretario que leyera los artículos 199, 200 y 180, en ese orden, y después el 200. Es que es para ilustrar la discusión. Con mucho gusto, senador. Mire, para seguir la secuencia, los secretarios y el presidente de la otra comisión sin duda me están ayudando, pero déjeme seguirle y no tengo ningún inconveniente. ¿Quiere que lea, senador Barbosa, todo el artículo 199 Sí, y todo el 200? Sin duda que sí, nos va a ayudar. Los debates en lo general a que se refiere la totalidad del sentido fundamental del dictamen y se sujetan a lo siguiente. Primero, una vez leído o presentado el dictamen conforme lo señala el artículo 196 de este reglamento, o bien se haya dispensado su lectura, si hay voto particular respecto a todos sus elementos, su autor o uno de sus autores expone los motivos y el contenido del mismo. Segundo, de haber acuerdo para ello, se expresan las posiciones de los grupos parlamentarios. Las intervenciones se realizan en orden creciente al número de integrantes de cada grupo. Tercero, a continuación el presidente formula una lista de oradores en contra y otra a favor del dictamen y les da a conocer al Pleno. De no inscribirse ningún orador, se pone de inmediato a votación. Cuarto, de haberse formado listas, los oradores intervienen alternativamente en contra y a favor. Inicia el primero registrado en contra. Quinto, cuando han hablado hasta 5 oradores en contra y 5 a favor, el presidente informa sobre quiénes han intervenido, así como los nombres de los inscritos pendientes de hacerlo, y consulta al Pleno si el asunto ha sido suficientemente debatido o no. Sexto, si el Pleno considera que sí, el presidente declara concluido el debate y ordena proceder a la votación. Séptimo, si el Pleno responde que no, ha sido suficientemente debatido, continúan las intervenciones pendientes. El presidente repite la consulta cuando han intervenido 3 oradores más de cada lista y así en lo sucesivo. Octavo, cuando únicamente se registran oradores para intervenir en un solo sentido, pueden hacerlo hasta 2 de ellos. Al concluir, el presidente procede conforme a lo indicado en la fracción quinta de este artículo y, de acuerdo con la respuesta del Pleno, continúa una intervención más y así sucesivamente, o se declara concluido el debate y el dictamen se somete a votación. Y noveno, cuando se agosta la lista de oradores registrados, el presidente declara concluido el debate en lo general y se procede a la votación del dictamen. Artículo 200, senador Barbosa. Primero, concluido el debate en lo general, el presidente abre el registro para la reserva de los artículos o la presentación de adiciones al texto normativo del dictamen, las cuales serán objeto de debate y votación en lo particular. El presidente informa al Pleno sobre los artículos reservados a las adiciones propuestas, así como de los votos particulares que se refieren a artículos o apartados específicos del dictamen. Inmediatamente ordena someter a votación en un solo acto el dictamen en lo general y los artículos no reservados. ¿Es cuánto? El 187. Por favor, gracias. Bien, gracias. En las discusiones y votaciones de proyectos de dictámenes en las reuniones de Comisiones Unidas se aplican en lo conducente las normas establecidas en el capítulo 7º del título 6º de este reglamento. 2. Cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran, las Comisiones Unidas pueden acordar un formato especial para la formulación y discusión de un dictamen. Gracias. De la lectura de estos dispositivos podemos encontrar en su contenido, sobre todo el 199 y el 200, los procedimientos de cómo debe desahogarse una discusión en el Pleno sobre dictámenes, que cuando se vincula al 187 encontramos que es el procedimiento que se aplica a una discusión de un dictamen o de dictámenes, ¿sí?, en sesiones de Comisiones Unidas. Entonces, perfectamente claro y ha sido materia de esta abundante discusión. Lo que reitero aquí para la consideración de las y los legisladores que van a votar es que aun cuando se está estableciendo un formato especial, en este caso, este es un documento
que contiene un formato especial para el desahogo del dictamen, de estos 4 dictámenes. Ningún formato especial puede violentar el procedimiento. Los formatos especiales se refieren a otra cosa, no a la violación del procedimiento. Así es que el hecho desde que se quiera votar, discutir primero, sin votar y abrir la discusión en lo particular, es una violación grave al procedimiento parlamentario. Distorsiona las etapas del procedimiento, genera confusión y sin duda provoca en el resultado va a provocar en el resultado un acuerdo de esta comisión que estará viciado en cuanto al procedimiento que se utilizó. Entonces, por eso la propuesta es modificar, sí aprobar un formato especial en el que primero se discuta en lo general, se reserve en lo particular, se vote en lo general y después de ello se inicie la discusión en lo particular. Es la reserva, presidente. Gracias, senador Barbosa. Pregunto a las y los senadores integrantes de las comisiones de energía y le ruego al secretario me haga favor de tomar la votación. Si es de admitirse o no la reserva presentada por el senador Miguel Barbosa. Los que estén por la afirmativa de que se admita discusión, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Solo las comisiones, les ruego, perdón, pues ni con montón. Y los que estén en contra de que se admita discusión. Desechada, ¿no? ¿El resultado de la votación, presidente? 4 a favor de que se admita discusión, 7 en contra de que se admita discusión. Por lo tanto, está desechada, senador Barbosa. Tiene el uso de la palabra para presentar su reserva la senadora Dolores ¿Sobre Padierna. ese mismo artículo? Ella reservó el punto número 2. No. Perdóname. Yo hice 4 reservas. ¿La reserva que usted presentó solo fue de la fracción primera? No, hice reservas a la fracción primera. Exacto. A la fracción cuarta, a la fracción quinta y a la octava. fracción octava. Solo acaba de presentar la de la fracción primera. Así es. Perdóneme usted, yo había entendido que había presentado en su presentación las 4 fracciones. Tiene usted el uso de la palabra. Para que la Secretaría de la Comisión dé lectura a la fracción cuarta del punto 2 del documento. ¿La tienes ahí? 2. Sí. Para el desarrollo de las discusiones de los integrantes de las comisiones harán uso de la palabra bajo las siguientes reglas. Fracción cuarta. Una vez agotadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, se abrirá la discusión en lo general, para lo cual habrá 2 rondas de participaciones de aquellos senadores que deseen hacer uso de la palabra en el orden siguiente. A. El presidente formula una lista de oradores en contra y otra a favor y las da a conocer a las comisiones. B. Se abrirá un primer registro de aquellos senadores que deseen hacer uso de la palabra en contra y a favor del dictamen hasta por 10 minutos. C. Los oradores registrados intervienen alternativamente en contra y a favor. D. Una vez agotada la lista de oradores, se abrirá el registro para la segunda ronda de participaciones de los senadores, hasta por 10 minutos. E. Una vez que hacen uso de la palabra quienes la han solicitado, el presidente consulta si el asunto está suficientemente discutido. En caso de que el asunto no se encuentre suficientemente discutido, se procederá a abrir las rondas de intervenciones que sean necesarias hasta que el asunto se encuentre suficientemente discutido en lo general. A ver, ¿cuántos senadores? Sí, gracias. Yo aquí quiero escuchar el espíritu del legislador. En el sentido, está claro de que se abrirá la discusión en lo general, para lo cual habrá 2 rondas de participantes de aquellos senadores que desean el uso de la palabra. 2 rondas. 2 rondas significa 2 listas. 2 listas. No se está limitando el número de oradores en cada ronda, porque yo escuché perfectamente la intervención y reflexión que hizo el presidente de la Comisión de Energía cuando dio lectura a los documentos que fundamentan su propuesta, cuando dijo, ¿se escuchará
a cada uno de los senadores que quieran hacer uso de la palabra. Entonces, que quede perfectamente claro que esto no se trata de un asunto de reserva o modificación, se trata de que quede en el acuerdo implícito de lo que aquí se está discutiendo, que las dos rondas no tienen limitación de oradores. Bueno, 5 veces se registrará un orador, 2 listas de intervención. Y después se pregunta, después de esas 2 rondas, si el asunto está suficientemente discutido, y si no lo está, se abrirán más rondas. Pero que quede claro eso. ¿Sí? Puede haber 10 oradores en contra y 1 a favor, pero tendrá que escucharse a cada uno de los oradores que quieran intervenir. Y aquí en este caso yo hago la interpelación directa a los presidentes de las comisiones para que pudieran responderme cuál es el espíritu de esta propuesta que ustedes están formulando y que ya fue aprobada en lo general. Perdón, entiendo, senador, se lo digo con todo respeto. Sí. Usted presentó una reserva. Estamos en su reserva de la fracción cuarta del numeral 2 arábigo. ¿Cuál es su propuesta? Bien, se ve que no quiere responder ni quiere comprometerse a pesar de lo que ya dijo, presidente. Esa es su opinión. A pesar de lo que ya dijo. Esa es su opinión. No, eso es lo que todos escuchamos. Está bien. ¿Sí? O sea, sigue siendo un asunto que de verdad quiere comenzar a tener cosas sinuosas para no poder clarificar el contenido y el alcance de este documento, que lo que quieren hacer ir cortando el debate cada vez que se vea que hay una múltiple solicitud de intervenciones. Entonces yo agregaría aquí, pero ya sé, ahora sí puedo revelar, puedo entender cuál es la intención de esto. Es acortar el debate en el momento que quiera esta mayoría. Retiro ya mis reservas, presidente. No veo sinceridad y una posición clara de ustedes, sino una posición tramposa. Gracias, senador. Me han solicitado diferentes legisladores integrantes de las comisiones el poder hacer un receso y restablecer los trabajos de esta comisión a las 6 de la tarde. Quiero explicar mis reservas. No, con mucho gusto, senadora, lo vamos a hacer. Lo que pasa es que quiero desahogar lo que me están pidiendo varios compañeros. Pero yo estaba antes en la lista. No, a ver, perdón. El hacer el receso, senadora, no implica de ninguna manera el suspender lo que está pendiente de las reservas, no solo de usted, del receso, del senador Encinas, del senador Bartlett. Entonces, queremos pedirles el poder, el regresar a la mesa a las 6 de la tarde, son las 4 de la tarde, no se ha comido, no se previó comida en estas comisiones, y por respeto a todos, hacemos un receso y los esperamos a las 6 de la tarde. Muchas gracias. ¿Estos quieren trampear ya, ¿verdad?